Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestra transmisión de Semilla. Muy contentos, Robinson y Zoila Montes, moderadores de la célula 10 de Yorba Linda. Estamos muy gustosos de volverlos a ver, ¿verdad, mi amor? Sí, bueno, un gusto volver a estar un domingo más reunido alrededor de la palabra de Dios. Pues realmente el capítulo de la semana pasada ha sido un capítulo muy hermoso, ¿no? Ya se terminó el libro de Daniel y la verdad que el pastor Fermín pues nos introdujo en un capítulo tan hermoso como Primera de Samuel, ¿no? Así es, el capítulo 30 que habla justamente de algo tan importante que mencionó el pastor, ¿no? Como una crisis, hay dos caminos cuando tenemos una crisis, ¿no? O manejar las cosas conforme a nuestras fuerzas o definitivamente buscar a Dios, ¿no? Y muchas de las crisis que padecemos, ¿no? Son realmente consecuencia de haber hecho las cosas apartadas de Dios. Y eso me hizo bastante ruido porque me puse a pensar que esa verdad, porque es una verdad como todo lo que está en la Biblia, me alcanza. Y cuántas cosas podría haber evitado si hubiera buscado a Dios desde un principio, ¿verdad, mi amor? Exactamente, ¿no? Y reflejada en la vida de un hombre que Dios mismo dijo que era un hombre con un corazón similar al de él, que es David. Entonces, definitivamente nosotros tenemos que reconocer de que en esa imperfección en la que lamentablemente vivimos, producto de nuestra propia naturaleza, siempre vamos a estar expuestos a poder querer hacer las cosas de acuerdo a nuestra voluntad. Pero es ahí donde tenemos que estar cada día más aferrados al Señor y poder buscar en Él la posibilidad de mantenernos firmes y aprender no solamente a escuchar, sino también a obedecer. Fortalecernos en Él, ¿no? Esa es la Exactamente. clave, fortalecernos en Él. ¿Y qué te parece si ahora nos fortalecemos alabándolo, Exacto. dándole las gracias y la gloria solo a Él? Perfecto, pues dispongámonos para alabar al Señor, queridos hermanos. Cantemos. Tu palabra es lámpara a mis pies y lumbrera mi camino. Más dulce que la miel, más deseable que oro fino. Tu palabra es viva y eficaz y discierne mis motivos. Entra y parte el alma más que espada de dos filos. Por eso atento obedezco, no deslizo, pues inclino el corazón para escuchar tu voz. Por eso atento permanezco, mi alimento, mi sustento eres tú, Verbo de Dios. Tu palabra es lámpara a mis pies y lumbrera mi camino. Más dulce que la miel, más deseable que oro fino. Tu palabra es viva y eficaz y discierne mis motivos. Entra y parte el alma más que espada de dos filos. Por eso atento obedezco y no deslizo, pues inclino el corazón al escuchar tu voz. Por eso atento permanezco, mi alimento, mi sustento eres tú, Verbo de Dios. Cielo y tierra envejecen, mas tu palabra permanece, Verbo de Dios. Cielo y tierra envejecen, mas tu palabra permanece, Verbo de Dios. Por eso atento obedezco y no deslizo, pues
veces inclino el corazón a escuchar tu voz. Por eso atento permanezco, mi alimento, mi sustento eres tú. Verbo de Dios, eres tú. Verbo de Dios, eres tú. Verbo de Dios. Amado Señor, te damos gracias, amado Padre. Gracias porque realmente tú eres todo para nuestra vida, Señor. Sin ti no somos realmente nada, Padre. Gracias porque escuchamos tu voz, Señor, a través de estas hermosas canciones, Señor. Siempre nos hablas al corazón, Padre. Te damos gracias porque a pesar de quienes somos y a pesar de tantas fallas que a veces cometemos aún siguiendo tus pasos, Señor, pues tú eres misericordioso, eres justo y eres perdonador, y no alcanzarían palabras para decirte cuánta gratitud hay en nuestras vidas, Señor. Bendecimos tu nombre y te entregamos todo nuestro ser, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, amén. Qué hermosa alabanza, ¿no? Qué hermosa alabanza la de poder simplemente guardar silencio y escuchar su voz y estar atentos. Y la mejor manera de estar atentos es justamente estar cada día buscando más de Él, para que cada día seamos más Él y menos nosotros. Así que nada, pues hermanos, justamente una de las cosas que también Semilla tiene como propuesta para todos aquellos que estén interesados justamente en seguir fortaleciéndose en la palabra, conociendo más de ese inmenso amor, de ese gran amor, de ese Dios todopoderoso, pues es el curso de Navegantes. Así es. Navegantes, el discipulado, los 3 módulos, 1, 2 y 3, están empezando en este mes de septiembre. Anímense, este es el momento realmente para que se puedan inscribir. Si nunca lo has podido llevar por alguna razón, si no lo has podido terminar, o de repente lo terminaste como algunas personitas y lo quieres volver a llevar, excelente, porque siempre la palabra te va a dar algo diferente y algo nuevo, y todos aprendemos. Todos los moderadores de célula estamos disponibles para poder darte toda la información, así que anímate porque este es el momento, ¿verdad? Exacto, así que ese es el anuncio más importante, y pues empiecen a inscribirse porque ya están próximas las fechas para empezar el curso de Navegantes. Y ahora, sin más, pues la razón de ser de esta reunión, que es justamente la palabra de Dios a través de nuestro pastor. Preparen lápiz y papel, pero sobre todo, como siempre lo hemos dicho, dispongan su corazón y su mente, porque Dios, como dice Mateo, no solamente quiere transformar nuestro corazón, sino también nuestra alma y nuestra mente. Así que dispongámonos para poder escuchar la palabra de Dios. Así es, nos vemos. Nos vemos, hermanos. Familia querida, muchas bendiciones. ¿Cómo estamos? Pues ¿qué tal? Terminamos el libro de Daniel, y no solamente el libro de Daniel, sino estos libros emblemáticos o representativos de la literatura apocalíptica, uno detrás de otro. ¿Qué tal Apocalipsis y Daniel? Bueno, pues llegó la hora de, se dice en inglés, ponerle patitas, ¿no? al mensaje de la palabra de Dios, y queremos ir a la carta de Santiago. Es una carta breve, 5 capítulos, pero pues con mucho contenido. ¿Por qué no? Esta semana la vamos leyendo de principio a fin. ¿Se acuerdan el reto? Ahora, el reto de Santiago es sentarnos con alguien de nuestras células o de nuestra familia, o inclusive online, y leerla de arriba a abajo, y con una sola palabra tratar de expresar el ambiente o el sabor que nos deja esta lectura llamada de ojo de pájaro, donde, repito, queremos simplemente respirar, observar el ambiente sin irnos a los detalles. Algo interesantísimo del libro de Daniel, y a manera de crepúsculo, ¿se acuerdan? A esta reflexión. El crepúsculo es la luz en el cielo que queda después de que el sol se pone, o la luz en el cielo que está antes de que el sol salga. Bueno, a manera de crepúsculo, una vez terminando nuestro estudio y reflexión de Daniel, he pensado
y hemos conversado en las células lo importante que en este libro es el tema de conocer al Señor. ¿Cómo conocer a Dios? El capítulo 11, verso 32 de Daniel nos dice que el pueblo que conoce a su Dios se esfuerza y actúa. Y al considerar esto dices, ahora entiendo por qué Daniel desde los primeros capítulos de su libro propuso en su corazón no contaminarse, porque él conocía a su Dios y sabía acerca de su carácter, acerca de sus promesas, de sus planes y de su fidelidad a la palabra de Dios, y tantas referencias a aquellos que enseñan la justicia en la multitud, tantas referencias a la necesidad de permanecer en este libro. Y sí, hice la conexión, Juan 5:39, escudriñen ustedes las escrituras, les decía Jesús a los judíos de su tiempo, porque en ellas les parece a ustedes que tienen la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La Biblia da testimonio de Jesús, porque Jesús es la palabra hecha carne, ¿no? Y bueno, mucho podríamos hablar al respecto de esto, pero bueno, esta semana y antes de Santiago, quiero traer a colación un pasaje que es recurrente, que necesitamos estar visitando constantemente. Nosotros los semillosos que queremos crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Dios a través de nuestra fidelidad, de nuestros hábitos, acerca de nuestra lectura de este libro. ¿Cómo lees la Biblia? Ese es el tema de hoy. ¿Cómo lees la Biblia? Lucas capítulo 10, comenzando en el verso 25. Lucas capítulo 10, comenzando en el verso 25. Y dice así, aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para poner a prueba a Jesús: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Esa fue la respuesta de Jesús. Vamos a orar. Señor hermoso, ¿cómo lees? ¿Qué está escrito en la palabra de Dios? Señor, ayúdanos en esta semana a tener una buena reflexión. Como leímos en Daniel, un buen entendimiento. Y Señor, hacer firme nuestra decisión y elección de seguirte, de confiar en ti, Señor, en tus términos, a la luz de tu palabra, como aquellos ancianos que pusieron sus coronas a tus pies porque decidieron honrarte en tus términos, en los términos de esta revelación preciosa a través de tu palabra. Ayúdanos a contestar esta pregunta que Jesús le hace a este intérprete de la ley. ¿Qué está escrito? ¿Cómo lees tu Biblia? Oramos esto en tu precioso nombre y los semillosos decimos así sea, amén. ¿Cómo lees tu Biblia? ¿Cómo lees? ¿A qué hora la lees? Tenemos algunos el hábito de levantarnos muy temprano, de acostarnos muy temprano para podernos levantar muy temprano y entonces dedicar un buen tiempo sin prisas, en silencio, como dice el libro de Jeremías, a estar en el secreto de Dios y escuchar su voz. Esta fue la pregunta que el Señor a través de Jeremías le dijo a su pueblo cuando los profetas desviaban al pueblo anunciando vanidades que Dios no había dicho. Y el Señor dice, ¿quién estuvo en mi secreto? ¿Quién estuvo en mi secreto para escuchar mis palabras, para escuchar mi voz? ¿Cómo lees la palabra de Dios? Bien, verso 26 al 28. Y le dijo Jesús que está escrito en la ley, ¿cómo lees? Y aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Bien has respondido, haz esto y vivirás. Esta es una invitación que Jesús le hizo a este intérprete de la ley a leer la Biblia literalmente. ¿Qué está escrito? ¿Cómo lees? En el contexto de esta historia, pues hay cosas interesantes. Alguna cosa que yo quiero simplemente poner ahí sobre la mesa,
a la consideración es que la pregunta está mal formulada. Porque si estamos hablando de que la vida eterna es una herencia que se recibe como un regalo, entonces no puedes hacer nada para conseguirla. Y desde los primeros libros en la Biblia, en el libro de Job y después Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice: ¿quién le dio a Dios algo para recibir de Él otro tanto? Todo es de Él, todo es por Él, todo es para Él. Así que la pregunta está muy mal formulada y vamos a ver en un momento más por qué estaba mal formulada. ¿Qué había en el corazón de este intérprete? Pero lo que quisiéramos reflexionar un poco más es este primer punto. La necesidad de leer la Biblia literalmente. Los pastores, y en aquel tiempo, en el tiempo que dejamos ya en el libro anterior, ¿te acuerdas? En la época de Jeremías y en la época del exilio y la cautividad y demás, los profetas eran culpables de desviar a las personas y al pueblo de Dios a escuchar cosas que Dios no había dicho. Y cómo se encendió la ira de Dios, cómo provocó el enojo de Dios. Aquellos líderes que, repito, teniendo una función, anunciar la palabra de Dios, porque la palabra, el término profecía, más que anunciar el futuro, tiene que ver con hablar de parte de Dios, el mensaje de Dios. Bueno, estaban, repito, anunciando vanidades. Y hoy en día los pastores también somos culpables de dirigir a las personas hacia nuestros prejuicios, de poner lentes en nuestra audiencia en base a nuestras convicciones religiosas, a nuestras tradiciones e inclusive hacia nuestros gustos. Pero es importante, discípulos de Jesucristo, que nosotros comprendamos que leer la Biblia no es suficiente, sino cómo leer la Biblia es lo que hace la diferencia. Repito, leer la Biblia no es suficiente. Cómo la lees es lo que hace la diferencia. Y Jesús nos pregunta: ¿cómo lees tu Biblia? Lo primero es literalmente. Hace tiempo pasamos ya por el libro de Éxodo y nos encontramos con los 10 mandamientos. Y esos 10 mandamientos con los que el pueblo entra en un pacto con su Dios y con el que Dios se revela a su pueblo, son elocuentes en sí mismos. Recuerdo a partir del 5.º mandamiento en adelante cómo comienza: honrarás a tu padre y a tu madre. Y en la época de Jesús, bueno, pues se interpretaba ese mandamiento y, no, sí, mira, ya que he hecho lo que destinaba a mi papá y a mi mamá, lo he dedicado a Dios en corbán o en una ofrenda a Dios. Por tal razón, bueno, pues no puedo honrar a mi mamá, no puedo honrar a mi papá. Y decía Jesús, sus tradiciones invalidan el mandamiento de Dios. Otra vez el problema es no leer la Biblia literalmente o leerla con los lentes de nuestra tradición. Honrar a tu papá y a tu mamá tiene que ver que si tu papá y tu mamá opina algo diferente a lo que tú opinas, fin del asunto. Abandonas tu manera de pensar y decides honrar a aquel que Dios usó para traerte al mundo y darte la vida, siempre y cuando sea en el Señor y cuando tú estés en su casa. O sea, no hay para dónde hacerse, no hay interpretación. Ahora que comenzamos el libro de Santiago, pues vamos a ser retados, se los aviso, porque el libro de Santiago contiene un mandamiento por lo menos cada 2 versos. Según las estadísticas, existe un mandamiento o un imperativo cada 2 versos. Y entonces sí va a haber necesidad, semillosos preciosos, que dejemos un poquito la literatura apocalíptica y comencemos a leer nuestras Biblias literalmente. Por ejemplo, este tema de la cena del Señor, el quehacer de la iglesia. ¿Se acuerdan? Hechos 2, 42 al 47. ¿Cuál fue el quehacer de la iglesia que Dios usó para edificarla y para transformar el mundo y llenarlo, el mundo conocido, de su conocimiento? Según el libro de Colosenses, capítulo 1, por todo el mundo ha sido predicado el Evangelio, dijo el apóstol Pablo. Sencillo, perseveraban en 4 cosas: en las Escrituras, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y entonces
En el mejor de los casos, una iglesia saludable no tiene problema en perseverar, en el mejor de los casos, en las Escrituras, enseñando sistemáticamente la palabra de Dios y enseñando a los discípulos a estar en el secreto de Dios, a venir directamente a estas corrientes de aguas en reposo, a estos pastos delicados para poder descansar en nuestro Dios. No tenemos problema. En la comunión unos con otros entendemos que la comunión no es el piquete de ombligo, el llevarnos bien o ser del mismo barrio. La comunión cristiana es que tengamos en común la fe, el amor, la enseñanza, los valores, las costumbres y sobre todo la misión que Jesús encargó a su iglesia. Cristo en el centro. Y bueno, las oraciones, nuestra manera de responder a Dios, a su revelación, expresándole nuestra confianza en Dios. ¿Pero qué del partimiento del pan? Oh, sí, bueno, pues el partimiento del pan resulta que en el tiempo de los discípulos habían estos convites o estas celebraciones llamadas ágapes. Y sí, efectivamente, cada uno llevaba su comida y compartían unos con otros. Había ciertos abusos a los que Pablo hizo referencia en una de sus cartas. ¡Ey, espérense a comer! Si quieren comer solitos, pues ahí tienen casas, pero si se reúnen como cuerpo, espérense unos a otros. Y en ese contexto del compañerismo y del partir el pan, literalmente comer, se recordaba al Señor, partiendo el pan, bebiendo de la copa, anunciando a Cristo hasta que Él bebiese. Pero bueno, la religión, las costumbres, la tradición hicieron lo suyo y ahora la cena del Señor pues es un rito por allí, ¿no? Una vez al mes, una vez al año, tienes que estar súper mega recontra archipurificado, cuando la Biblia dice simplemente que te examines si estás en la fe y entonces comas. Siempre hay una invitación, siempre la puerta está abierta, no es una restricción, pero nosotros leemos la Biblia con los lentes de la tradición, con las lentes de la costumbre. Y llegó para Semilla el día en que nuestras reuniones son con comida, porque queremos leer la Biblia literalmente. Porque yo en lo personal, Héctor Hermosillo, entiendo que Cristo edifica su iglesia, no yo. Y la edifica a través de estas cuatro aspectos del quehacer de la iglesia. Perseverar en su palabra, en la comunión unos con otros, partiendo el pan, convirtiéndonos unos, dándonos a conocer, conociéndonos, siendo parte, llevando las cargas, llevando los dolores, celebrando, partir el Señor. El pan, hay tanto que pudiéramos hablar acerca de partir el pan y estoy feliz que cada vez más en nuestras reuniones y ahora que estamos abriendo nuevamente nuestras células sin poner en riesgo la integridad física de los participantes, estamos comprometidos en partir el pan. Mucho que decir al respecto, mucho que decir, pero más importante, mucho que hacer. Y aquí está mi segunda reflexión. ¿Cómo lees tu Biblia? Literalmente, sin quitarle ni ponerle. Literalmente. ¿Cómo está escrito? ¿Cómo lees? Literalmente. Número 2, obedientemente. No hay otra manera de leer la palabra de Dios sino obedientemente. Porque si no, la palabra de Dios será nuestro testigo en nuestra contra cuando nosotros demos cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos por el Evangelio de Jesucristo. Esta palabra es una bendición, es una revelación, pero cuando endurecemos nuestro corazón, es una sentencia de juicio para nosotros. Por eso es importante leerla obedientemente. Yo no me preocupo tanto por lo que no entiendo de la Biblia, que es muchísimo. Cada que exploramos y reflexionamos y meditamos en un libro de la Biblia, me doy cuenta de lo ignorante que soy. Pero eso no me preocupa tanto como aquellas cosas que sí sé. Amar a Dios, amar a mi prójimo, perdonar con todo mi corazón, compartir de mis bienes, vivir en luz, vivir en comunión, vivir en pureza, vivir en fe, vivir en amor. Y esta es la tercera cosa de la que voy a platicar, pero vamos reflexionando en esta segunda cosa acerca de el leer nuestra Biblia obedientemente. Obedientemente. Verso 29. Y a esta respuesta de Jesús
pues haz esto y vivirás. Este hombre, como les comentaba hace un momento, tenía una agenda. Y la agenda de este hombre intérprete de la ley era dejar en claro que Jesús, dentro de su proyecto de redención, no venía solamente por las ovejas perdidas de Israel, sino también Jesús venía a todo el mundo. Jesús venía a todo aquel que en él cree, ya que en Lucas 4, Jesús en la sinagoga de Nazaret, cuando se le da el rollo del libro, se le da el libro de Isaías 61, y se acuerdan, empieza a leer: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido Dios para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Recuerdas? Abrir a los cautivos, abrir las puertas de la cárcel, dar vista a los ciegos, libertar a los cautivos, proclamar el año agradable del Señor. Y cuando Jesús se sienta para explicar como rabí en la sinagoga de Nazaret ese texto, pues empieza a decir que en la época de Elías había una viuda de Sarepta de Sidón a la que fue enviado el profeta. En otras palabras, una viuda no judía. Y en los tiempos de Eliseo había también un hombre sirio, capitán del rey, llamado Naamán el sirio, que era leproso, y a él fue enviado el profeta, no a ningún leproso en Israel. ¡Wow! Eso les escandalizó al punto de que querían despeñar a Jesucristo de un monte alto, y el Señor simplemente pasó en medio de ellos. Esto estaba en la mente y en el corazón de estos escribas, y entonces la pregunta en público: ¿y quién es mi prójimo? Exhibe tu proyecto de ministerio, que no viene solamente a Israel, sino vienes para ser el Salvador de todo el mundo. Exhíbelo, ¿no? Para que entonces pudieran prenderlo y darle muerte al Señor. Pero el Señor contesta con una historia que la literatura universal califica como una de las mejores historias jamás contadas. Aparece solamente una vez en la Biblia, en nuestras Biblias, y aparece en este capítulo 10. Y se las leo. Esa es la respuesta a la pregunta: ¿quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, subrayamos viéndole porque esta es la constante, lo vamos a ver en cada uno de los 3 personajes de esta historia que interactúan con el hombre que ha quedado en el camino medio muerto. Viéndole, pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole, la constante, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, la variable. Este se atrevió a acercarse y viéndole, la constante, fue movido a misericordia. Entonces vemos 3 personajes y no debemos atribuirles ninguna virtud. Al samaritano tampoco, salvo que él se atrevió a no solamente verle, sino a acercarse. Y cuando se acerca, experimenta algo dentro de él. Cuando Dios le mueve a misericordia. La misericordia es de nuestro Dios, el amor es de Dios. Todo aquel conoce a Dios, todo aquel que ama conoce a Dios. Que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Esto no es algo del samaritano, es algo que Dios puso en el samaritano cuando se acercó. Y entonces sigue la historia y dice: y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamelo. Se apropió, se identificó con la necesidad de este hombre cuando él se acercó, y Dios movió su corazón a misericordia. Y dice: y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regreses. Se apropió de la necesidad de este hombre. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los hombres? Él dijo: el que usó de misericordia. Esta frase me
me vuela la cabeza, porque yo pensé que la misericordia era para cantarla, ¿no? Tu misericordia incomprensible, Señor. Ah, qué bonito. No, la misericordia no es para cantarla, es para usarla. Y que con la misma misericordia y con el mismo amor con el que Dios me ha amado, yo pueda amar a otros y tener misericordia de otros. El que usó de misericordia, responde este hombre confrontado. Entonces Jesús le dijo, ve tú y haz lo mismo. ¿Cómo lees tu Biblia? Pues aquí la invitación de Jesús es leerla obedientemente, porque no es justificado el oidor, nos va a decir Santiago, sino el hacedor de la palabra de Dios. Bien, esta célula que dirigen Canek y Alex, que moderan, Canek y su esposita Ale, perdón, que está en la región de Rosarito, pero se conectan nuestros hermanos Carrillo, en San Diego, y muchas más personas supieron de algunas personas en el área de Rosarito que necesitaban desesperadamente ayuda. Se acercaron a ellas y conocieron algunas historias. Interesantemente, el Espíritu Santo inquietó a la célula del Desierto Bajo de Desert Hot Springs, allá con Lalita y Raúl, a través de darles pañales. Les dio unas cajas grandes de pañales y entonces hicieron contacto. Y como sabían que Canek y Ale estaban en contacto con algunas personas que estaban enfrentando situaciones muy, muy complicadas, Lala le llamó a Ale y le dijeron, tenemos pañales de adulto que queremos llevar a cualquier persona que necesite. Entonces Ale se acordó de una historia de este muchacho de 27 años llamado Agustín, que venía de Atlisco, Puebla, a trabajar para ayudar a su mamá, siendo él el más pequeño de 7 hijos. Y estando trabajando en Sonora, como lo hacía cada año este muchacho, el único varón de su casa, se vino, no sé por qué razones, a Tijuana, y en ese ínter su salud empezó a cambiar, le hospitalizaron y le diagnosticaron con un terrible hongo que había afectado irreversiblemente su cerebro y había producido una infección llamada meningitis y que hizo un daño, repito, irreparable. Cuando la mamá se entera, viaja en condiciones muy difíciles a Baja California, pues no la dejan ver a su hijo porque el hijo está en un hospital y por el tema del COVID no puede entrar, no conoce las condiciones en las que está su hijo, y entonces ella tampoco tiene un lugar para quedarse y empieza a estar en la calle. Y una señora tuvo misericordia de ella cuando la vio a esta mujer con su gran pena, con su gran dolor, sin comer y sin tener un lugar donde resguardarse. Le ayuda a conseguir un lugar y finalmente llega al área de Rosarito, ¿no? Bien, esta historia se acordó Ale de haberla visto, investigó Ale, al final dio con Margarita, la mamá de Agustín. Y cuando se acercan, pues ven que la necesidad es tremenda, que las condiciones en las que está este muchachito, repito, es muy lamentable. Yo no sé cuándo fue la última vez que lloraste ante el dolor de alguien más, pero lo que sí sé es que nunca vas a poder llorar ante el dolor de alguien más que no sea un miembro de tu familia si no te acercas. Yo la última vez que lloré, y lloré unas lágrimas terribles, fue cuando vi a un muchachito de la edad de mis hijos, 20 y tantos años, egresado de la carrera de medicina, que había volcado su automóvil, por cierto también en el área de Sonora, y tuvo un daño cerebral irreversible. Fui a orar por él y por su madre después de las 11 de la noche, porque yo venía haciendo un viaje de Tecate, pasé por San Diego ya tarde, y cuando entré no pude decir nada más que llorar y llorar y llorar, porque vi la piel de uno de mis hijos, el cabello de otro de mis hijos, la edad, y yo me pude ver en esa escena, ¿no? Y lloré mucho por esta mujer, por la que también oré, por este muchacho, pero también lloré por mi tremenda condición.
me llamo cristiano, pero camino tan diferente a nuestro Salvador que tomó forma de hombre, ¿no? Y se hizo semejante a los hombres. Se identificó desde el día 1 con nuestra miseria, con nuestro pecado y con nuestro dolor. Y aquí nos dice, ve tú y haz lo mismo. ¿Cómo lees tu Biblia? La invitación es, repito, a leerla obedientemente. Les platico la historia de Margarita y Agustín para terminar en la última reflexión. Y bueno, pues habló Mari, mamá de Lala, de nuestra célula en el desierto, y he hablado muchas veces con ella por teléfono. En esta misma semana le fue a visitar, le fueron a llevar los víveres y todo lo que necesita para pagar su renta y estar bien y recuperar el aliento y la esperanza. Ella está en ese sentido muy fortalecida, pero lo que Margarita quiere es llevarse a Agustín, porque el daño, repito, es irreversible. Tiene otras 7 hijas en Atlisco, Puebla. Y cuando escucha a Mari la historia, Mari, no conocen ustedes la historia, algún día nos la va a platicar, pero Mari también quedó en Durango sola con sus 7 hijos. Lala es la mayor. Y también quedó sola porque el padre pues les abandonó, la misma razón por la que Margarita quedó sola. Entonces se acerca Mari, escucha la historia de Margarita y dice, ¿cómo Dios ha tenido misericordia de mis hijos? ¿Cómo ha tenido misericordia de mis nietos? Y yo no puedo cerrar mi corazón con la misericordia y el amor que Dios me ha amado. Yo quiero amar a esta persona. Y Mari y la célula del desierto y ahora la célula que dirigen en Rosarito y en el área de San Diego, Canek y Ale, se han sumado y queremos sumarnos nosotros para dedicar el fondo de benevolencia, esta ofrenda especial en nuestro app, el fondo de ofrenda especial, para ayudar a Margarita a pagar su vuelo, el vuelo de Agustín, el vuelo de su hermana, porque una de sus hermanas vino también a Baja California, y ella quiere llevar a su muchacho a Atlisco, Puebla, para que se despida de sus hermanas. Él está consciente, él recibió a Cristo, se le ha guiado a Cristo. El traslado no va a ser barato, si es por tierra, bueno, pues la cantidad y el número es estratosférico. En ambulancia han recibido muchos malos tratos de médicos en nuestro país, y Dios tiene su iglesia y Dios a través de su iglesia gime, Dios a través de su iglesia llora, capítulo 8 del libro de Romanos, y Dios está presente en el dolor, llevando esperanza y pintando no solamente una canción, sino pintando con esperanza su mundo y con su amor, ¿no? En medio de la miseria y del dolor, porque lo que tú ves, aprendimos en Daniel, es temporal, pero lo que no ves es eterno. Entonces, la invitación está para que nosotros leamos nuestra Biblia obedientemente y que honremos a Dios con nuestros bienes, con las primicias de nuestros frutos, y usemos este fondo que le llamamos ofrenda especial para acompañar a las viudas y a los huérfanos en sus tribulaciones y guardarnos sin mancha del mundo. ¿Cómo lees tu Biblia? Literalmente. Número 2, obedientemente. Y en tercer lugar, número 3, contemplativamente. Y esta es la última idea que quiero dejar antes de orar y celebrar juntos la Cena del Señor. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada María le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, escuchaba la palabra. El tópico de la palabra no ha terminado. Continúa, sigue. Estas historias han sido organizadas por Lucas, según él nos dice en su prólogo, en los primeros 4 versos de este evangelio, con toda intención, siguiendo, repito, un flujo de la historia de nuestro Salvador. Y aquí lo puedes notar. Esta mujer, María, estaba sentada a los pies de Jesús escuchando su palabra. ¿Cómo escucha su palabra? ¿Cómo lee su palabra? Literalmente, obedientemente, y María la estaba leyendo o escuchando contemplativamente. Era Jesús y ella estaba a los pies de Jesús. A lo que decía yo referencia
en el libro de Jeremías, en el secreto de Dios, escuchando la voz de Dios. Qué importante es esto. Y si no tienes esa disciplina es importantísima, porque puedes ser cristiano por 10 años y estar como el pueblo de Israel dando vueltas en el mismo lugar y no avanzar si no aprendes a estar en el secreto de Dios, escuchando la voz de Dios contemplativamente y siendo transformado por ella, ¿no? Pero Marta, su hermana, se preocupaba con muchos quehaceres. A veces pensamos que la vida cristiana es cosas que tienes que hacer. Acercándose, dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Después de la pandemia, tuvieron que cesar muchísimas cosas, gracias a Dios, muchas cosas que Dios no le mandó a su iglesia a hacer. Y esas cosas necesitaban parar. Afanada y turbada estás con muchas cosas. Pero Semilla, Iglesia de Jesucristo, una cosa es importante, pero una cosa es necesaria. ¿Cuál? Escuchar la voz de Dios. Y es que Semilla no hace muchas cosas. Bueno, no, pero hacemos lo que es necesario. Escuchar la voz de Dios. Literal, obedientemente, incontemplativamente, dice Jesús, y María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. Bien, al principio de estas historias escuchábamos este texto que el intérprete de la ley citaba a Jesús: amarás al Señor con todo tu corazón. La Biblia enseña que no hay hombre que busque a Dios. No hay ni siquiera uno. La Biblia dice también que en el libro de Isaías que las mejores obras del ser humano son trapos sucios delante de Dios. El hombre no conoció a Dios. Si hubiese conocido al Salvador, no le hubiésemos crucificado. Pero Jesús vino a morir, a salvar y a buscar lo que se había perdido. Y hay un gran mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Pero el hombre no conoce a Dios. Y el amor, la Biblia dice que no consiste en que el hombre ame a Dios. El hombre no puede amar a Dios. Pero Dios de tal manera amó al hombre que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y entonces, cuando nos reconciliamos con Dios a través de la fe en su Hijo Jesucristo y desarrollamos el hábito de tener una relación escritural con Él, diaria, viva, verdadera, a través de escuchar su voz en su palabra y responder a su voz en oración, dejando a un lado ritos religiosos, sino a través de su palabra, sucede una transformación. Y termino con esta idea. Y lo que era una pesada carga, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, se convierte en una gran promesa. Semilla, amarás. Es una promesa. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Cómo un pesado mandamiento se convierte en una preciosa promesa? Salmo 37, verso 4 nos dice: deleítate a sí mismo en el Señor, pasa tiempo en su secreto, contémplale a través de la lectura y la oración en su palabra, y Él cumplirá las peticiones de tu corazón. ¿Qué significa? Antes tu corazón pensaba, como la sanguijuela, tener más, acumular más. Nunca decía basta, pero cuando estás en el secreto de Dios, Dios empieza a poner su corazón en tu corazón y empiezas a amar lo que Él ama. Empiezas a amar a aquellos que Dios ama. Empiezas a perdonar a aquellos que Dios ha perdonado. Empiezas a aborrecer lo que Dios aborrece. Y entonces Dios concede las peticiones de este nuevo corazón. Y lo que era una pesada carga, amarás al Señor con todo tu corazón, se convierte en una hermosa promesa. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Oramos. Dios bello, te damos gracias por estas historias, por la necesidad de leer tu palabra literal, obediente y contemplativamente, Señor. Ayúdanos ahora que vamos a comenzar en Santiago y saliendo de Daniel a conocerte, a esforzarnos y a actuar
y ser, Padre, en medio de este mundo de maldad, un factor a favor, Señor, de esperanza. Padre, aquellos que proclamen, no solamente con sus palabras o su teología, sino con sus obras, Señor hermoso, la esperanza de tu reino. Porque, Señor, dice tu palabra, que la tierra será llena de tu conocimiento como las aguas cubren el mar. Y enseña la palabra que a través de Pablo, que él transmitió, y Dios a través de su palabra nos transmite lo que Pablo aprendió también, que la noche que Jesús fue entregado, él mismo tomó pan y él, habiendo dado gracias, Jesús lo partió y nos lanzó la invitación diciendo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido, hagan esto en memoria de mí. Padre hermoso, gracias por cargar en Jesús el pecado de todos nosotros. Jesús precioso, gracias por entregar tu vida para salvar al mundo, Señor, para salvarme a mí. Ayúdame, Señor, a vivir mi vida cristiana de tal manera, Señor, que traiga honor y gloria, Señor, ante tal muestra de amor por mí y por todo el mundo, para la gloria de Dios. Tomemos juntos el pan. Y después de haber cenado, el Señor levanta la copa y dice: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la beban en memoria de mí. Padre precioso, gracias porque en este nuevo pacto, Señor, tú te comprometes incondicionalmente a que lo que era un mandamiento difícil, transformarlo en una preciosa promesa de amarte con todo el corazón. Gracias por darnos a beber de tu precioso Espíritu Santo, Señor. Gracias porque esta copa representa el precio que tú pagaste, no corruptible, sino tu sangre preciosa, Señor, para limpiar todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Gracias, Padre, por este nuevo comienzo que nos permites tener esta semana para escuchar tu voz literal, obediente y contemplativamente. Oramos esto y más en tu precioso nombre. Así sea. Amén. Bebamos la copa, familia. Bien, sigamos nuestra conversación en este interesante e importante tema en nuestras células, el reto Santiago. Leer estos 5 versos que nos dura, decimos Apocalipsis, en 1 hora 15. De arriba abajo, con alguien más, con un discípulo, miembro de la familia, miembro de la célula, y con una sola palabra tratemos de describir el ambiente que la lectura de Ojo de Pájaro nos da. Muy bien, continuemos pues nuestra conversación en las células y recuerden el fondo de ofrenda especial que será dedicado este mes para Margarita y para Agustín, para que él pueda despedirse de su familia, si es que Dios no tiene una última palabra, porque lo que es imposible para los hombres, por supuesto, es posible para Dios. Y bien, sigamos acompañando a las personas que sufren en sus tribulaciones. Un abrazo para todos. Siguiente semana tenemos bautismos en Tijuana, Rancho Don Pancho. Muchas bendiciones.